le gustaba lo que hacía, entonces solo se puso a ver si podía ver algo con la técnica de este otro hombre. Y no tuvo ningún maestro, sí. Claro, pero él visitaba frecuentemente a Shervington, y Shervington lo recibía en su casa. Sí. Y él ponía todos los cortes histológicos sobre la cama de él, ¿no es cierto?, para prepararlos para otro día. Un día Shervington entra en la habitación de él y se encuentra con eso. Y entonces Cajal se siente muy avergonzado frente al, digamos, porque está la parte cultural, la parte anglosajona y la parte española. Yo creo que es muy diferente. Pero él consiguió convencerlo a Shervington. Y Shervington fue un gran ayuda para Cajal, para hacer Sí, claro, no hay duda. el Nobel Committee. No hay duda de que a él lo ayudaron para que él sacara el premio Nobel, ese meeting que tuvo en Alemania con Golgi y la relación que tuvo con Shervington. No hay duda de eso. Pero, digamos, tomándolo yo un poco como el ejemplo de un científico extremo. Es decir, sacrificar su vida personal, todo por una obsesión, por un drive así, una cosa más, y una capacidad de ver más allá de lo evidente, que yo creo que la mayoría de los científicos no tenemos, no hay forma. Nos preguntamos si queremos el último equipo para ver más allá. Este hombre no tenía el último equipo. Así que bueno, pero ya vemos un ratito, ahora vamos a volver a Shervington. Entonces, el cerebro tiene estas cosas que son neuronas, las neuronas tienen prolongaciones, aquí está un esquemita de las prolongaciones, y hay montones de neuronas y hay montones de prolongaciones, por lo tanto la densidad de fibras nerviosas en el cerebro se parece más o menos a esta caricatura. Esta imagen no es muy vieja, y era lo que se pensaba de cómo uno podría ver, dada la cantidad de fibras nerviosas que tiene el cerebro, un corte microscópico, es una densidad enorme. Sin embargo, los recientes estudios de PET scan y resonancia magnética nuclear muestran una cosa que es muy impresionante. Bueno, esto es lo que resume la teoría de la neurona. Son unidades funcionales del sistema nervioso, eso es lo que dice el doctor aquí, el amigo. Al decir unidades funcionales no se basan tanto en lo morfológico, sino en todos los estudios posteriores que vinieron, que ya vamos a ver que no está Sherrington, Eccles, Hodgkin. Pero en cualquier caso eso es cierto. Se origina, yo creo, en los descubrimientos iniciales de Cajal. No forman un contiguo inciso retículo, eso es lo que proponía Golgi. Las neuronas tienen un cuerpo celular y prolongaciones. Estas prolongaciones, hay dos prolongaciones de dos tipos, los axones y las dendritas, ya vamos a ver un poquito más de esto, y por lo tanto son células polarizadas. Ya. Tomando a Golgi, ¿no es cierto? Yo quiero ser el defensor de Golgi. El gap junction, que se descubre hace muy pocos años, en cierto modo le daría razón a Golgi. Absolutamente. ¿No es cierto? Sí, Golgi no estaba tan equivocado. No, el gap junction es una cosa que se descubrió, en el 50 se descubrió en realidad, con la microscopía electrónica. Y demuestra que puede haber uniones estrechas, son sitios de contacto entre una membrana y otra, donde se contactan, que eso era lo que creía originalmente que pasaba según Camilo Golgi. Lo que pasa, eso se ha demostrado, existe en el sistema nervioso, hay algunas sinapsis que utilizan eso. Lo que pasa es que la cantidad, el número de gap junction que hay en el sistema nervioso es 3%, mientras que el otro hace todo el resto, es una. En cualquier caso, existen gap junction y eso no hay duda. De alguna manera, todo el mundo diría que la diferencia esa tan extrema que se planteó antes de la microscopía electrónica, la teoría reticular y la teoría de la sinapsis, ahora se ha como atenuado un poco. Yo tal vez la planteo en términos tan dramáticos por la naturaleza de la charla esta. De todas formas, las gap junctions existen, son esos sitios en algunos fenómenos como por ejemplo el dolor, por ejemplo, la percepción del dolor en la médula espinal, las gap junctions son muy importantes. Aparentemente la sinapsis, digamos, que se utiliza para allá. En el hipocampo, yo trabajo en el hipocampo y he estudiado la microscopía electrónica del giro dentado de varias regiones, y le puedo decir que la cantidad de gap junctions que hay en el hipocampo cuantificada seriamente no es diferente, es mucho menos del 3%. Donde más gap junctions hay, donde más gap junctions hay es en la médula espinal.
En el hipocampo hay gap junction, pero qué sé yo, 0,2% de la Como el sinapsis. cerebro no es lineal. No. El número de Pero eso es otra cosa. eventos no necesariamente. Pero eso es otra cosa. No, está bien. No, a mí me encanta que está bien. Pero yo creo que eso es otra cosa. De hecho, eso es otro nivel de análisis. ¿Sí? Por supuesto que el cerebro no es lineal. Las sinapsis tampoco funcionan linealmente. Okay. Entonces, como no funcionan linealmente, que se llama tener 90 sinapsis, de acuerdo a cómo funciona, pueden ser cientos de miles de veces más que tener unas gap junction. Eso no hay duda. Okay. Pero desde el punto de vista de la morfología de esta estructura, hay un pequeño porcentaje de estructuras que se asemejan a lo que había propuesto inicialmente Camilo Botti. ¿Okay? Bueno, estas son las imágenes que ustedes se acuerdan de este sincicio. ¿Okay? Pero si uno lo ve ahora con técnicas de PET scan y técnicas de procesamiento digital de imagen, lo que uno se da cuenta es que estas fibras, o los manojos de fibras, tienen una topología extremadamente precisa y organizada, que era algo que era totalmente inesperado y que no tenemos la menor idea de lo que significa. Estos son trabajos de gente de la Universidad de Harvard, son muy recientes, y yo lo que más me llama la atención, a mí me llama la atención, no tengo explicación, son estos manojos que salen de la corteza cerebral. Nada de lo que se había visto hasta hace poco por técnicas de anatomía, se han hecho montones de estudios de anatomía, hace años, cientos, un siglo de estudios de anatomía, predecían una organización como esta. Esta es muy organizada, muy regular la organización. Y miren, les muestro otras imágenes. Miren esto es increíble, esto es un corte a través de la mitad del cerebro, esto pasa por la mitad del cerebro. Miren esto, este cableo parecen bobinas, la forma de los cables. La gente no tiene la menor idea qué significa esto. Pero en cualquier caso esto demuestra que el cerebro tiene muchas fibras, y estas fibras son fibras que se forman a través de las prolongaciones de neuronas. En los próximos años yo supongo que la gente va a poder estudiar la morfofisiología de esta estructura, combinando técnicas avanzadas de PET scan con estudios comportamentales. ¿Okay? Sí. ¿Perdón? ¿Cuánto trabaja el cerebro izquierdo y el cerebro derecho? No se sabe cuánto trabaja. Lo que sí se sabe es que el cerebro derecho hace cosas distintas a las que hace el cerebro izquierdo. No me acuerdo no me acuerdo qué cosas hace el cerebro derecho y qué cosas hace el cerebro izquierdo. Pero, por ejemplo, el cerebro derecho hace más matemática y el cerebro izquierdo hace más procesamiento de información relacionada con la música. Al revés. ¿Perdón? O al revés. Yo eso no lo sé, así que puede ser al revés y yo digo es un guess. Disculpe, ¿podemos dejar las preguntas para el final? Pero a mí me parece que el tipo de charla es más divertido. Yo podemos dejar para el final, pero a mí personalmente me parece que es más. Pues ahí, si no, es una cantidad. Yo te explico por qué yo creo. Porque si no, me parece por ahí se acumulan, o uno dice un montón de datos y ni siquiera, no queda ni siquiera un dato más o menos discutido o asentado. Por eso me pareció importante que estuviéramos hablando con él un poquito de. Y en un solo se llega cuál es la historia de controversia de Cajal y Golgi, como es. Vale más que saber en realidad todo lo que yo les puedo contar aquí. Por eso es que es bueno a veces interrumpir. El problema de eso es que por ahí lleva más tiempo la charla. Pero bueno, en fin, eso lo deciden ustedes. Sí, los cerebros, el cerebro derecho y el izquierdo tienen funciones diferentes. Alguien me decía, yo no sé cuáles son las funciones diferentes del cerebro izquierdo, no me las acuerdo. Pero sí puedo decirles cómo se estudió eso y me parece muy interesante. El tipo que demostró eso era un tipo que estudiaba, en realidad, cómo las fibras llegan cómo estas fibras saben que tienen que ir a otra parte del cerebro exactamente. Estudiaba una cosa que se llama hiado axonal y reconocimiento axonal. Y era muy famoso por eso. Pero no ganó el premio Nobel, pero no por eso, que es un problema extremadamente complejo. Él era médico y en un momento determinado los médicos de las universidades estadounidenses que hacen neurociencias se los obliga a hacer en algún momento práctica. Hacen la mayor parte de investigación, pero una vez al mes o al año, un mes al año, tienen que hacer investigación. Entonces yo me tenía que hacer, y no le gustaba para nada hacer clínica,
y se topó con unos pacientes que eran enfermos que tenían hemisecciones del cuerpo calloso. Entonces se le ocurrió probar hacerles unos test de reconocimiento de patrones y de imágenes. Estos pacientes que tenían distintos cortes de unas bases de fibras que un hemisferio con el otro. Y utilizaron esos pacientes que eran en época en que se hacían cirugías bien complejas en el cerebro. Él se dio cuenta que, de acuerdo al tipo de conexión que existía entre uno y otro hemisferio cerebral, los tipos tenían capacidad para desarrollar, por ejemplo, el lenguaje matemático, actividad matemática o pintura o lo que fuera. Y sobre base de eso elaboró todo un marco teórico que hoy en día se acepta y que claramente diga que el cerebro izquierdo y el derecho tienen funciones diferentes, y de hecho el cerebro izquierdo y el derecho son diferentes entre hombres y mujeres, digamos. Lo mismo el cerebro izquierdo del hombre que el cerebro izquierdo de la mujer, el derecho del hombre que el derecho. De hecho creo que tiene funciones no iguales. Todo lo que puedo decir porque yo no me las acuerdo. Lo leo y lo entiendo, pero no me acuerdo ese tipo de... No el tipo de... Más allá de eso no sé, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces esto es muy impresionante. Imagínense que con este tipo de patrones médicos, esto le simplifica. De hecho, que el cerebro esté organizado de esta forma, a mí me parece que le simplifica un poco la vida a los médicos o a la gente que piensa que tal vez sea posible hacer trasplante de células nerviosas y reorganizar la regeneración del cerebro, cosa que a mí me parecía hasta hace poco tiempo casi imposible. En algunas regiones del cerebro, como la sustancia negra, se hace. Los resultados de eso son altamente opinables, ¿okay? Pero se hace. Algunos lugares en el mundo lo hacen. De hecho, lo hacen. Pero esto, si uno pudiera, trasplantando células pluripotenciales o lo que fuera, de alguna forma, reproducir estos patrones, el hecho que haya